Otra vez y de nueva cuenta en estos rincones queretanos que son una maravilla, en este centro al que se le ha dado en llamar y con sobrada razón el corazón de Querétaro, esta parte viva que tiene toda la carga histórica, y estamos aquí en la Casa Azul, un lugar que tiene todos los rasgos de las remodelaciones y que quedan los vestigios del porfiriato, época complicada. Es más, los murales que tenemos aquí atrás, Jaime, son más que interesantes, son revolucionarios, pero hay algo que me llamó la atención, que atrapó mi vista desde que llegamos y con lo cual verdaderamente estoy feliz de haberlo encontrado. En esta época, Jaime, perdón que abuse un poco del uso de la voz, en esta época revolucionaria del porfiriato y luego el movimiento o la guerra de revolución, casi todas las fotografías se le acreditan a Ismael Víctor Casasola, y desde luego que hizo un gran trabajo, fue su momento, fue su tiempo, hizo un verdadero trabajo, deja una joya testimonial. Sin embargo, no fue el único fotógrafo. Y aquí a mi espalda, Jaime, está una fotografía extraordinaria de un revolucionario metido en una trinchera de ladrillo, y es de Melgado, me parece que es Melgado el apellido, y este hombre aportó muchísimo a México. Creo que es un fotógrafo húngaro, un fotógrafo que anduvo de andarín, un fotógrafo andarín que dejó muchas postales y su firma era como una doble M, se veía una firmita chiquita como una doble M. Él era Melgado, y aquí atrás de nosotros tenemos una fotografía de él, y qué maravilla, pero sobre todo qué maravilla poder hacer un reconocimiento a todos los fotógrafos que participaron en esa época convulsiva del México, en esa situación en que me parece que deja 1 millón de muertos. Por eso ya el país ha pagado más que suficiente con esa revolución, y pues tener aquí la oportunidad de reencontrarnos con un fotógrafo húngaro que estuvo en ese tiempo, que deja su obra, pues qué maravilla poderlo recordar, Jaime. Al referirte a Casasola, muchos piensan que pues él se dedicaba a la fotografía. Sí lo hizo, pero en el archivo que tiene él, el archivo Casasola, que es el más completo que tenemos en México, se encuentran sumados muchos de los archivos, pequeños archivos de muchas partes de la República. De aquí de Querétaro nos encontramos que el archivo Casasola tiene registrados ya como propiedad, con derechos y todo, para poder hacer uso de las fotos de Querétaro. Hay que pedirle autorización al archivo Casasola, a los descendientes. El archivo, tengo entendido que está en Pachuca. En Pachuca se encuentra esto, y muy completo, desde luego la época de la Revolución, y de las fotos que no aparecen en las revistas por lo macabro, por lo sanguinario, lo sangriento, que es un capítulo especial. Aquí en Querétaro, durante algún tiempo que nos dedicamos a rescatar algunas de las fotografías para publicarlas, dando algunos detalles de dónde fueron, porque ya había confusión. Incluso los mismos fotógrafos cambiaban el pie diciendo que era el Templo de la Cruz y era San Francisco. Se veía claramente el reloj que puso el general Olvera en 1894, decían que era la Cruz, el Templo de la Cruz, y así están registrados. Entonces, todo esto que tiene Querétaro es gracias a fotógrafos locales como la familia Yaca, de Bandera Yaca, que don Francisco se dedicó durante mucho tiempo a recabar fotografías, a rescatar de fotógrafos como Melitón, como muchos que se vieron aquí realizados. Pero sí, mencionar a Casasola es decir que allá está lo mejor y lo más selecto, porque tenía el dinero para comprarlo. Claro, y la visión para hacerlo. Está en la Fototeca Nacional. Ahí es donde está el archivo fue vendido a la Fototeca Nacional. La Fototeca Nacional ha hecho también un trabajo espléndido con este material, está en Pachuca justamente, y se le quedó una parte a los familiares que tienen una tienda ahí por la zona rosa, o tenían una tienda. Juan Casasola, ya fallecido,
padre del actor Juan Casasola. Él tenía una tienda ahí en la zona rosa y era muy curioso porque cuando llegabas y estaba la propietaria o el dependiente, le decías, oiga, quiero comprar algunas fotografías del señor Ismael Víctor Casasola, te decía, Villa Zapata y tumultos. ¿Qué quiere? Era la oferta, ¿no? Estaban clasificados. Sí. Pero, sin embargo, la fototeca, qué bueno que mencionas que este archivo está compuesto de muchos pequeños archivos que los fotógrafos queretanos aportaron o vendieron ese material con la visión de este señor y con el dinero que tenía para comprarlos muchas veces muy baratos, y se fue conformando un gran archivo. Entonces la fototeca ha rescatado, por ejemplo, una fotografía de la cual me parece que ya hemos hablado, Jaime. La de Zapata. La de Zapata. Muy buena. Sí, la de Zapata es de un fotógrafo inglés, que no recuerdo el nombre, pero la fototeca la rescata completa, entonces le da el crédito a quien la tomó. Ha hecho series de niños, series de mujeres, juegos de oca con fotografías revolucionarias, libros, le ha dado un muy buen servicio. Bueno, la fototeca sí la rescata completa, pero Casasola le había mutilado la firma del que la había tomado, que le había regalado la fotografía. Sí. Se la estaba adjudicando. Sí, se firmaba como Foto Casasola. Te voy a platicar algo personal. Se firmaba como Foto Casasola, pero abajo en el negativo, es decir, nada más imprimía de la firma para arriba y no imprimía, y la dedicatoria decía algo así como, tú que estás aquí y es tu tierra, esto te debe de servir más, o una situación así, le regala el negativo. Así como hay fotografías del Che Guevara que ya son reconocidas mundialmente, la de Emiliano Zapata pues es una clásica, porque está él de pie con su fusil, con sus cananas, su sombrero. Sí, es una foto característica. ¿Y cómo ha generado arte esa foto? ¿También? ¿No? Sí. Sí, de repente aparecen así imágenes que dice Foto Casasola, y bueno, están dentro del archivo Casasola, pero no todas son de su autoría. Y esto nos da evidencia de eso. Y muy bien logradas las amplificaciones que están aquí, los fotomural, de revolucionarios, de gente muy connotada. El soldado ese y el archivo Casasola tiene una foto que ha sido ya un ícono a nivel mundial, que es la soldadera semicolgada del ferrocarril. Cuando va asomando. Que se va asomando con el rebozo. Extraordinaria fotografía. Es una foto que ha dado la vuelta al mundo, porque se puede decir que es el símbolo femenino de las soldaderas, de las revolucionarias. Sí, y es una foto que está editada, porque es una foto completa donde se ve, hay más información del tren, otras personas y todo, pero toman esta parte que es bellísima, sí. Estas fotos ya eran con la tecnología moderna, y era el rollo, ¿verdad? Ya había placa para imprimir. O no, yo creo que era todavía de placa. De placa. Todavía de placa, sí, estamos hablando 1910, está muy fresca la fotografía, el invento de la fotografía. Yo creo que eran negativos todavía de vidrio. Todavía se trabajaba se llamaban chasis, ¿no? En un chasis llevaban las placas y demás. Sí, yo creo que todavía no estaba el acetato ya con la facilidad que tiene, la movilidad como para poderlo hacer rollo, estirarlo con el aluro de plata y la gelatina, por eso la técnica se llamaba plata sobre gelatina. Esto era lo mismo, pero en vidrio. Me parece que esas deben de ser de vidrio por la fecha. Esas colecciones que eran de los daguerrotipos famosos de las placas de vidrio y gelatina, que muchas veces se convertían en un estorbo para los fotógrafos y eran destruidos, de las cuales ya quedan muy pocos. Preserva rescató una que se donó al Museo de la Restauración, que se puede ver ahí, que es un daguerrotipo de la época que estuvo aquí François Aubert, la época del sitio, y es más o menos de la época. Si no es de Aubert, es contemporáneo el fotógrafo François Aubert. Sí, yo creo que sí es de Aubert, por el tipo de pruebas que se hacían. Tuve la oportunidad de verla y teníamos un dato curioso, que al estar haciendo un contacto, una prueba de contacto, toma el papel con las manos húmedas y deja una huella digital. Un caso para la araña, para la historia, donde podemos comparar las huellas de François Aubert. Pero podemos decir que tenemos la Sûreté. No, las huellas digitales fueron ya muy posteriores a esto, pero eso, como un tesoro, está rescatado por Preserva y fue dado en depósito. Es una donación.
Sí. Es una donación que se dio. Pero Luis, estas casonas de Querétaro significaban gente que tenía posibilidades económicas. Era gente minero, agricultores o industriales, gente que se dedicaba al tabaco, a la siembra del tabaco, o que se dedicaba a los obrajes aquí en Querétaro. Aquellos camballeros que iniciaron aquellos obrajes que todavía nos tocó contemplar a mediados del siglo pasado, de una tela que era muy rústica, pero que era muy usada y muy buscada por los indígenas por su colorido, la cambaya. Y había gente que hizo grandes capitales vendiendo cambayas. En la época que yo recuerdo, la familia Ramírez, que en la calle Escobedo tenían su fábrica, los Soto, que era en la otra banda, y había otros que eran los Mendoza. El señor Mendoza se puede decir que fue el rey de la cambaya aquí en Querétaro, tuvo muchas camballerías, y yo recuerdo en el barrio de la Cruz, de que de poste a poste, en la calle de 5 de Mayo, en 3 guerras, de poste a poste extendían unos hilos que acababan de teñir para la elaboración de los rebozos. De un poste a otro, a la orilla de la banqueta, tenía uno que caminar con cuidado porque si tratabas de bajar ahí te tropezabas. La gente, pues algunos con memoria, en el barrio de la Cruz, que hay mucha gente que la conserva fresca, deben de recordar en estas calles que estoy mencionando. Yo tengo muy presente 5 de Mayo, porque frecuentemente andábamos por ahí por los negocios de mi padre, y estaban restirados y duraban 2-3 días hasta que se secaba para poder empezar a tejer los rebozos. Qué maravilla. Había fábricas de rebozos aquí en Querétaro. Qué maravilla. Oye, Jaime, ayúdame, porque estoy un poco extraviado. Cuando pasa Iturbide por aquí, ¿llega a la casa de la Marquesa o llega a este sitio? No, llega a la casa de la Marquesa. Incluso hay una placa por ahí donde 1821. Cuando iba ya de regreso a México, cuando se imprime, la primera imprenta que hubo en Querétaro la traía el ejército de Iturbide, y ahí en esa casa se imprime un manifiesto. Y de ahí él toma el convento de la Cruz, que era el último baluarte, como lo hemos referido, la entrega lo haces. Esto era propiedades de gente de mucho dinero, de gente que tenía posibilidades económicas. Y vamos a retomar esto al regreso del corte. Bien. Sí, Jaime, estábamos con esto de las casonas. Sí. Sí, una de las casas indudablemente de las más bellas es la casa conocida como de la Marquesa, que en realidad debe de ser de las Marquesas, porque fueron varios las que vivieron ahí. A la que se le atribuye a doña Paula Guerrero y Dávila, ella no la habitó. Eso está demostrado históricamente. La otra casa pues, es la casa de Cala, por la riqueza del trabajo en cantera y todo lo que tienen. Pero casas como esta que nos hacen ver cómo vivían los ricos, la gente pudiente de aquella época, cuando llega un español acompañado de su familia, su esposa, su hijo, el primogénito y una niña. Él tenía negocios en Guanajuato, era minero, y escogieron, como muchos de los mineros, ¿te acuerdas que el padre nos decía que en la calle de San Antonio vivían muchos mineros que habían contribuido para lo del templo? Sí, sí, sí. Entonces, este tipo de gente escogía Querétaro por la cercanía con la capital. Y este matrimonio al que nos referimos, el minero español, del cual su nombre se ha perdido a través del tiempo, adquiere esta casa en la calle Real. En aquella época era de una sola planta, una casa rústica muy antigua, porque una de las primeras calles que hubo en Querétaro fue la calle Real. Lógicamente, cuando hay un desarrollo, un camino en los lados, se construye, y aquí pasaba la acequia madre, entonces con mayor razón estaba el agua cerca. Había otra acequia que era para los desechos, entonces tenían la forma de consumir el agua y desecharla ya, los obrajes y todo que había por esta parte. Se dice que esto es una de las leyendas poco conocidas de Querétaro, si no es que es desconocida absolutamente,
de que este español empieza a traer el mineral de la plata y en esta casa lo almacenaba para después llevarlo a México. Él tenía negocios por allá, era parte de su negocio llevarlo a la casa de moneda para que se acuñaran las monedas. Se alternaba los viajes con su hijo y en ocasiones el hijo 2 o 3 veces seguida por su juventud le encargaba al padre que llevara la carga, la valiosa carga. En uno de esos viajes tuvo la mala fortuna de que lo asaltan adelante de San Juan del Río. Él opone algo de resistencia y lo matan. Los que lo asaltan les dicen a los acompañantes que huyan porque si oponen resistencia los van a matar como a su patrón. Cuando el padre sabe esto, lógicamente le comunica a la esposa, la señora que vivía aquí, se enferma y a los 3 meses fallece. Decía un dicho antiguo que las desgracias nunca llegan solas y un año después el minero español empieza a sentirse mal y es internado en el Hospital Real donde hicimos el programa anterior, en la parte aquí del locutorio, Soy Allende, y la hija que había sido sobreprotegida porque había una diferencia de 10 años con el hermano mayor, ella era una niña consentida que le dieron todo lo que quiso, tenía una institutriz que llegando de España, era de origen francés la institutriz, aquí en esta casa le venía a dar educación, se hizo cargo de su educación. Cuando el padre ya está en las últimas, le dice a la hija que le va a pedir un favor, que en esta casa tenía escondido el producto de los ahorros de muchos años y que quería que eso fuera parte de la herencia con las propiedades que tenía en la capital. Pero le va a hacer unos encargos de que entregue unos legados a unos conventos de Querétaro, los cuales él le dice, entre ellos Santa Clara, y que tenía noticias de que 2 hermanos de él venían de España para hacer la América y que les diera cierto dinero, pero que no fuera mucho, porque tenían que pasar las mismas penurias que él pasó, pero como su hermano quería iniciarlos en el trabajo. Esta muchacha, cuando llega aquí después de muerto su papá, con la servidumbre y todo, y por su carácter, no le dice nada a nadie, no pide ayuda, sino que van pasando los años, llegan los hermanos de España y no dice absolutamente nada. Un día fallece de aquellas enfermedades, la peste que se presentaba en Querétaro, y fallece aquí en esta casa. El hospital estaba saturado de enfermos de la peste, el cólera, todo lo que se presentó aquí en esa época, y pasó el tiempo. La casa es vendida, la adquieren otros propietarios, y pasando los años se empieza a referir que en las habitaciones de arriba, donde se creía que había sido la habitación de esta mujer, de esta joven, empezaba a percibirse un olor a perfume, pero perfume fino, perfume caro, y que caminando por los pasillos el perfume, el olor, seguía por las escaleras, cruzaba el patio junto a la fuente y llegando al pasillo, si abrían en la calle, seguía oliendo pero con rumbo al norte, hacia el hospital. Lo raro, Luis, es que 1 o 2 horas después se presentaba el fenómeno a la inversa. El olor era del hospital para acá, cruzaba el pasillo, el patio, a un lado de la fuente, subía la escalera y desaparecía. Los conocedores y los que sabían de espíritus en aquella época decían que era el alma en pena de esta muchacha que no cumplió la encomienda que le había dado su padre. Iba al hospital, que fue donde lo vio la última vez, al Hospital Real, para pedirle perdón o para consultarle. No se sabía. Desde entonces ha habido ciertas cosas aquí que sigue la leyenda, como las de las casonas, que todas tienen su fantasma y su tesoro. Qué maravilla, Jaime, qué maravilla de leyenda. Y obligado estás a dejarla por escrito, mi querido Jaime, para que no se pierda. Qué bueno que aquí en Radio y Televisión Querétaro, en este programa Rescatando lo Nuestro, ya das la primicia de este descubrimiento que haces del conocimiento de esta leyenda, y ojalá quede en uno de tus libros porque es bellísima y además habla de la época, de los entierros, de los fantasmas, de los aromas, y todo eso está aquí, ¿no? Hay quien ve niñas caminando, hay quien habla de fantasmas, y hay quien cree y quien no cree.
pero aquí están estas casonas, aquí están los muros, aquí está la historia, ¿no? Recordando lo que nos decía Mariano Amaya, que es un experto en los seres del más allá, decía que hay diferentes formas de expresarse la energía. Una de ellas es los olores. Ajá, sí. Porque eso nos afirmaba Mariano. Entonces aquí el olor es a perfume fino. Aquí no hay ruidos de cadenas, no hay gritos, no se azotan las puertas. Ajá. Aquí se presenta un perfume fino, muy oloroso, que hace un recorrido. Qué maravilla. Pero Jaime, ahora sí, como se dice comúnmente, te voy a dar en tu pata de palo. Los túneles, ¿qué hay aquí abajo? Por aquí pasa el túnel. No podemos precisar ni decir porque sabemos las limitaciones que hay de los propietarios, pero aquí enfrente, en la Casa de la Marquesa, todo lo que es el patio, en un tiempo estuvo el proyecto de hacer un restaurante exclusivo en la parte de abajo. Con eso te imaginas que la extensión del patio pueden caber muchos comensales, nada más que el problema fue la humedad y los bichos raros que todavía aparecen por ahí, ratas, algunos murciélagos como los que salían en la calle de Matamoros, que un abogado tuvo que tapar ahí una de las salidas. En esa parte de aquí donde estamos, Luis, a 20 metros de la calle de Madero, pasa la Gran Acequia Madre y está documentado y estuvo abierto para que fuera visitado por las personas que había encargado el señor gobernador. Sabemos que no han venido todavía, pero es una parte de la estructura de estas casonas que las hicieron montadas sobre la Acequia Madre. Tú que estás metido en este tema y que lo tienes perfectamente estudiado, Jaime, ¿qué serán las medidas que hay aquí abajo? ¿De cuánto estamos hablando en esta acequia? Es uniforme, variando unos cuantos centímetros y de acuerdo a la construcción que cada propietario del predio le daba. Si en la parte media de Madero, entre Juárez y Allende, son a 20 metros de la calle, del centro de la calle, hacia el interior de las propiedades que están con rumbo al sur, tiene 4 metros de ancho por 3,5 de alto. En la Marquesa yo creo que se amplía, porque ahí hicieron exprofeso 2 puertas a los lados de la escalera, que una de ellas baja directamente. Y si te fijaste aquí en la escalera, hay 2 puertas exactamente igual que en la Casa de la Marquesa. Esas 2 puertas, generalmente cuando quedaba en desuso el túnel, para evitar una invasión por la parte de abajo, la gente, los propietarios, lo tapaba o lo rellenaba o conectaban los drenajes, que muchos de los drenajes no fueron conectados a la red principal, porque sí. Recuerda que los sanitarios estaban siempre en el fondo de las propiedades. Cuando no sí, estaban fuera de casa normalmente. Estaban fuera de casa. Cuando empezaron en algunas construcciones a sugerir que los baños estuvieran dentro de las habitaciones, mucha gente protestó. Este ingeniero está loco, ¿a quién se le ocurre hacer el baño dentro de la casa? Claro. Era la transición. Claro. Mira, creo, Jaime, que una de las cosas que ha logrado que no haya afectaciones severas por las humedades es el ancho de los muros. Muros de 70 centímetros, de 60 centímetros, que han soportado el paso de los años y de las humedades, porque recuerdo bien cuando anduvimos ahí hurgando en alguna parte del túnel, pues estaba todo húmedo, ¿no? Había una concentración de agua importante ahí, sin embargo, aún no se han afectado, la afectación ha sido lenta, pues gracias a los materiales con los que está construido, ¿no? La construcción antes se hacía con ciencia, la cimentación tradicional pues era muy fuerte, muy sólida. Había muchos espacios que dejaban para algunas emergencias, porque para esconder el dinero, como en el caso de esta leyenda, o para como bodega, escondites para aspectos religiosos también, que se dieron mucho en la época de la persecución, cuando parte del túnel, en la casa donde está Calendario Landín, donde va a ser el museo, en esa parte fue habilitado como capilla, y una capilla que no podían detectar. Estamos refiriendo a tiempo de los cristeros. En tiempo de los cristeros. El túnel ha tenido una evolución primero de servicio como acequia madre, encauzándola y utilizando el agua para la vida de la ciudad, con muchos ramales. Estos ramales frecuentemente son encontrados, pero no son muy amplios, son de 2 metros, 1,5 metros de alto en muchas partes de la ciudad. Pero la acequia madre, como su nombre lo indica, era lo principal, es la que va aquí sobre la calle de Madero.
es la que da muchas sorpresas. Jaime, vamos a seguir dándole marometas a esto, porque hay cosas importantes que creo que puedes aportar mucho con tus comentarios. Por ejemplo, recientemente acabas de hacer un hallazgo de una lápida en cantera, justamente de la época de los cristeros. Justamente ahí está 1925, me parece, que es un año antes de que reviente el movimiento cristero con la forma violenta, pero haces ese hallazgo, lo encuentras, y creo que volviendo del corte podríamos platicar un poquito de eso. ¿Cómo no, Luis? Referíamos a los cristeros, a esta lápida que encuentras, a esta capilla familiar ubicada en los socavones, en la cañada, y donde, Jaime, pues solamente a ti se te abren las puertas para permitirte que llegues, que puedas platicar con la gente, que te enseñen sus intimidades, su historia, y de ahí, bueno, lo puedes trascender. En la época del presidente Calles, cuando empezó a apretar en el aspecto religioso, aquí en la ciudad de Querétaro, la gente, pues desde luego, siempre con el catolicismo, la gran religiosidad que ha caracterizado a los habitantes de Querétaro, empezaron a llenarse los templos demandando bodas, matrimonios, primeras comuniones, porque sabían que los templos podían ser cerrados. Ya el pueblo algo presentía. Con la limitación que había para los cultos, muchas de las familias conocidas, y puedo decir el nombre porque me lo autorizaron a decirlo, la familia Maciel, en su capilla familiar empezaron a realizarse ceremonias religiosas, matrimonios, pero el siguiente paso fue en contra de las escuelas confesionales, las escuelas por clérigos, las escuelas católicas, que sin tener mucha presión empezaron a cerrar por temor, por la expulsión que hubo de los hermanos maristas, etcétera, de los franceses, el colegio francés. Y esta familia Maciel mandó a 2 de sus hijos a Cuba, a un colegio jesuita llamado Marianao. Y el doctor Pedro Maciel, en esa época joven estudiante, estudió en Cuba por la persecución que había religiosa, y le tocó casualmente en esta época de la cristiada y todo eso ser compañero de Fidel Castro en Cuba. Y es algo que no se conoce mucho, la familia Maciel lo sabe bien, me hicieron partícipe de esto porque Fidel Castro, mientras vivió, su compañero Pedro Maciel Andaverde lo invitaba especialmente para que fuera a los eventos conmemorativos de la Revolución Cubana. Sí cuadran las fechas de un Fidel amigo de niños. De niños. De niños estuvieron. Fidel estuvo en el colegio jesuita de Marianao, en Cuba, un colegio muy famoso en esa época, y el doctor Pedro Maciel era contemporáneo de él, falleció ya hace varios años. Eso era en la capilla, y en la cañada, en los socavones, pues sucedía lo mismo. La persecución, la presión que hubo en la época de la Revolución, en la cañada, que era un grupo muy cerrado, te voy a platicar una anécdota. En una de las entrevistas que hice, me decía una persona que en la mañana iban a hacer los niños su primera comunión. Era un domingo, estaba ya todo, incluso la ceremonia religiosa estaba ya en marcha, estaba realizando, y las madres de familia habían hecho un atole, unos tamales, para después de ahí salir a festejar con los niños el tradicional desayuno de primera comunión. A media misa llegaron los soldados, se pusieron fuera en el atrio, y terminando la misa, a todos los hombres los subieron en unos camiones, se los trajeron a trabajar a Querétaro. Y todavía ya gente adulta que vive por allá se acuerda, se les grabó como niños como los soldados se comieron los tamales y se tomaron su atole, y eso no lo perdonan. Después de esa agresión, Luis,
gente que pues, era la gente del pueblo, gente de armas tomar, se subieron a los cerros para avisarle al pueblo si regresaban los soldados. Entre ellos don Bonifacio Hernández, una persona que tenía cerca de 100 años, que recogió su testimonio auxiliado por sus hijos, porque él ya escucha poco. Pero en la Cañada era otra parte muy diferente, y hasta allá llegó el temor del cierre de las iglesias, y empezaron los cultos en las capillas familiares. Perdón que me esté riendo, Jaime, pero es que hace referencia a lo de cosas muy simpáticas. Este dato de que los soldados les quitaron los tamales y el atole a los niños, y la palita que te quitaron en el kinder. Sí, es otra cosa. Sí, es la memoria infantil, Luis, traiciona muchas veces y crea muchos resentimientos que de por vida los llevas. Claro. Oye, y en esta circunstancia, en estos encuentros, estos hallazgos que has tenido, Jaime, refieres algo que también es de verdad digno de recordar, la coronela. Agripina Montes, la famosa coronela, una mujer que en Colón encabezaba, lógicamente, el santuario de Colón. La religiosidad de ahí propició para que este grupo de resistencia se extendiera en parte de la Sierra Gorda Queretana, pero más hacia Guanajuato, Jixúa, Tarjea, toda esta parte. La coronela tenía un compañero que era Manuel Frías. Este Manuel Frías era guerrillero igual que ella, era cristero, pero hubo diferencias. Ella le había cedido el mando porque era una mujer que tenía liderazgo por allá, y el grupo levantó un buen grupo de gente en la sierra, incluso hasta la Cañada. Llegó a reclutar gente de la misma Cañada. De ahí puede venir esa placa, el grito de Viva Cristo Rey y Viva María Santísima, que era el grito de guerra de los cristeros. Pero esta mujer, teniendo diferencias con don Manuel Frías, lo delata al ejército y lo fusilan para recuperar el mando. Este episodio está perfectamente documentado en la editorial Clio. Jan Meyer lo relata de la recuperación que hizo de todo esto. Me dicen que esta señora Agripina Montes, la coronela, era quien vendía los escapularios y los rosarios y todo en la congregación, que ahí estuvo por muchos años, que ahí terminó sus días. Eso es lo que una de las referencias que me hacen de ella. No sé si sea ella precisamente. No sé, no tengo referencia más que el nombre. Desde luego el apellido Montes era muy de Ezequiel Montes, de la Sierra, de Jalpan, de esa parte. Agripina Montes, la coronela. Es la única referencia que hay históricamente así de peso de una gente que haya participado abiertamente. Desde luego hubo resistencia aquí de muchos particulares, escondieron la Virgen del pueblito, había resistencia porque pues con la quema que hubo en la época de la Revolución de los confesionarios, la preocupación era de que dónde se iban a confesar. Sí. Ese era el problema. Sí, y luego quedan las dudas, ¿no? Si en realidad Calles mandó cerrar los templos, y me parece que no es así. No. Es una decisión de Vaticano y los obispos, ¿no? Fue un choque de fuerzas, midieron fuerzas, y desde luego pues la religión católica le lleva muchos siglos de ventaja en cuanto a manejo a persecuciones, que ha sido objeto a nivel de la historia. Entonces la estrategia fue buena, está bien, me estás presionando, me limitas el número de sacerdotes, voy a cerrar las iglesias. Bueno, y en Tabasco inclusive, el gobernador Garrido Canaval. Sí, les exigía que fueran casados, ¿no? Sí. Para poder oficiarles que los quería casar. Sí. Y surge el patriarca Pérez también, aquí la iglesia, claro, porque la iglesia romana tenía que ser una iglesia mexicana. Llegaron a tener varios templos y la gente se convenció, muchos se convencieron que siguiendo con la misma religiosidad, pues no era nada malo porque estaban adorando al mismo Dios y era de pertenencia a la iglesia mexicana. Y con respeto a sus leyes. Sí. Y se dice, se dice que aquí en Querétaro hubo iglesias que tomó el patriarca Pérez, no sé cuáles. Pues a lo mejor la que te decía yo de los protestantes, que fue aquí en San José de Gracia, unos cuantos pasos, que los revolucionarios le entregan a los protestantes. Y eso fue una sacudida aquí en Querétaro que conmocionó
porque no podían los católicos manifestarse en peregrinaciones y estos estaban realizando peregrinaciones por la congregación. A la hora que estaban en los oficios religiosos, pasaban por la calle de Pastero, 16 de septiembre, en una actitud de franca provocación. Sí, es lucha de toda la vida, ¿no? De todo el tiempo, y aquí, bueno, se da esto, pero qué bueno que estamos recordando a la coronela. Habría que verificar bien los datos de en qué iglesias fue donde las que tomó el patriarca Pérez, pues por tener el dato bien preciso, y si en realidad la coronela acabó sus días vendiendo imágenes, escapularios y todo ahí. Me dicen que hay una entrevista que hizo Carlos Jiménez, él me lo dijo, que hay una entrevista que hizo en los años 81, cuando ella ya era muy anciana, y me afirma que sí era la coronela y que ahí tuvo la oportunidad de entrevistarla, lo cual habría que ir a la hemeroteca a rascar un poco para verificar no el dato, sino lo que dijo en esa época, su pensamiento en esa época. Pepe Félix Zavala, un conocido periodista más o menos de los años 70, participó mucho en la labor periodística. Él se dedicó a rescate de cómo fueron perseguidas las clarisas, la última de las Rosas, o sea, las monjas de Santa Rosa, que precisamente la localiza y la entrevista en Colón. Y relata de cómo tenía alguna imagen y tenía sobre todo el recuerdo, siendo ya muy anciana, el recuerdo de cómo habían sido perseguidas y exclaustradas. La última de las Rosas. Esa energía de la que hablabas con Mariano Amaya. Alguien me dijo que fue a ver a la madre Conchita Acevedo. Conchita Acevedo, que de la Yata, que termina sus días justamente viviendo en la calle de Álvaro Obregón, como una ironía del destino, si es que hubiera. Entonces, me decían que cuando te ibas acercando al departamento que tenía en ese edificio, se desprendió un olor exquisito, que sabías que ahí iba a estar ella por el aroma que se despedía. Una mujer muy especial, queretana, pariente de don Manuel María de la Yata y Barceló. Esta mujer pues fue el motor, ella siempre lo negó, pero pues por medio de gente que sugería algunas acciones, logró calar, incidir en la historia de México. Sí. Y después presa en las Islas Marías, se casa con Castro Lecumberri, sí. En Lecumberri. En Lecumberri, sí. Viendo que fusilaban a José de León Toral, la presión que tuvo. Al padre Pro. Al padre Pro. Sí. No, pues una época convulsiva, ¿no? Y acuérdate que hemos platicado con nuestro amigo Óscar Lozano, porque el caricaturista llevaba una pistola Astra de 7 tiros, parece que era 32. José de León Toral. León Toral. Cuando se acerca a demostrarle la famosa caricatura del perfil de Álvaro Obregón, es cuando le dispara, pero después, cuando hacen la autopsia, el médico militar, el abuelo de Óscar Lozano, pues es acallado por el presidente de la República, porque no solo tenía 6 balazos, sino tenía tiros de 45. Y eso ahí debe estar el protocolo y debe de ser hecho público, porque históricamente hay que conocer la verdad. Viendo en desgracia Obregón, aprovecharon para descargar otras pistolas. Y el español, que era el propietario de la bombilla, había recogido una de las pistolas 45, una Col 45 reglamentaria, aquellas de 7 petatillos que decían que fueron clásicas, con la matrícula de 5 números. ¿Las conocemos bien? Habrá que invitar nuevamente a Óscar Lozano y Andrade para que nos platique de esto y de otras muchas historias que tiene, como los restos de Cuauhtémoc. Lo de Obregón sería muy interesante. Hay que esperar, hay que ver si está desclasificado. Sí, ya con el tiempo ya debe de estar. Pues tenemos apenas un minutito para terminar este segmento, Jaime, y yo creo que en este recorrido que hemos venido haciendo, tendríamos que regresar un poco a la presencia en esta casa para cerrar el programa. Regresando, continuemos.
Pues regresamos a esta casona, a este bello espacio que, según me decías, Jaime, fuera del aire, es siglo XVIII, y según tuve la oportunidad de consignar en los libros del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la citan como siglo XIX. Tal vez sea 18 tardío y 19 temprano, entonces ahí esté. Pero de hecho comentabas, Jaime, también que esto ha tenido cuando menos 3 intervenciones, 3 remodelaciones importantes. Los antecedentes que hay, y en parte la leyenda se mencionan, era de una sola planta, una casa de la calle Real, la calle principal de Querétaro, con vista hacia el templo que era San Francisco, de los primeros que hubo, el convento grande de San Francisco. Entonces esta casona fue remodelada, si fue por el minero sería la primera remodelación, incrementando ya la extensión, el volumen de construcción, creándole la planta alta. La planta alta. Pero si tú observas también lo último, ya tiene estilo neoclásico, ya no es el barroco queretano y esas columnas estilizadas, la fuente, la escalera, con los barandales de la época porfiriana, afrancesados, y lo que tiene en el pórtico, a manera de soportes ahí de adorno, que son unas gruesas fundiciones, que no se sabe qué representan, o es un dragón o es un loro. Yo pensé que era un grifo, pero no tiene el cuerpo de león. No. Más bien tiene un pico como aguileño y luego tienen un hueco. También pensaba yo que era para atar a los caballos, pero me explicas que no es eso. No, esta gente no era tanto de caballos, en sus propiedades tal vez los usaban, pero aquí llegaban los carruajes. Y en uno de los locales comerciales que está sobre Madero, era la parte del acceso de los carruajes hasta estos portales que tenemos aquí al frente. Eso quedó ya como un anexo que se renta por separado de lo que ahora es este moderno hotel. Sí, 12 habitaciones, restaurante, espacios muy bellos, historias de fantasmas, niñas que se aparecen, pero no hacen mal, ni estamos haciendo mala publicidad del lugar. Es parte del encanto y del carácter que tienen los lugares. Y clásico ejemplo de cómo vivían los señores de antaño en estas grandes casonas, donde no se escatimaba el dinero para sus adornos, su construcción, para la comodidad muy relativa, porque si tú ves la altura que tiene, sí. Son muy altas, las habitaciones son muy altas. En tiempo de frío pues había que cobijarse con cobijas de Bernal muy buenas, cobija de lana. Altas, anchas, y entonces esto le da, sí, una gran frescura, una luz muy sui generis en esto, porque no se encuentran en penumbras totalmente, ¿no? Siempre hay la luz que penetra y pues da atmósferas muy Y extraña muy que estando en pleno centro, en una de las calles más transitadas como es Allende, hay una quietud, una tranquilidad absoluta por los gruesos muros que tiene, por la solidez de la construcción, y que después de muchos años de algunas remodelaciones, pues sigue dando una utilidad y esa admiración del turismo, porque se paran en el frente para retratar lo que causa la primera impresión, que es la escalera, porque está en basamento con 3, 4 escalones y después viene ya en sí la escalera. ¿Qué hay abajo de eso? Qué maravilla, no sé, son los enigmas de Querétaro. Buscaremos otro tesoro como aquel como el que anduvimos buscando con el buen Modesto. Sí. Oye, Jaime, la vista, tienes al Neptuno de Tres Guerras, tienes enfrente la casa de la Marquesa, tienes a un lado el templo de Santa Clara, o sea, está ubicada en un lugar, extraordinario. Aquí enfrente, Luis, hay una casa muy antigua. También sería conveniente investigar porque tiene un barandal, una especie de como almena en la parte de arriba y tiene unos torreones. Pero nosotros vemos un torreón en la parte del frente, donde está el estacionamiento, que era parte de la huerta de la señora Esperanza Loyola. En la parte de atrás hay un gran portal muy antiguo, en la parte del fondo del estacionamiento, y hay otros torreones. Aquí estuvo mucho tiempo el colegio, el centro educativo, y antes había sido el colegio francés.
una temporada estuvieron los hermanos franceses que fueron expulsados en la época de la Revolución, precisamente por el doctor Siurov, les decomisó todos los colchones de los muchachos internos y los pizarrones se utilizaron para poner avisos en las esquinas en la época de la Revolución. Hasta los gises se robaron en esa época. Los franceses regresan mucho tiempo después ya al Instituto Queretano, pero esa casa yo creo que es más antigua que estas y se conserva en un estado más original. Ha sido comercio, ha tenido diferentes restaurantes una temporada, ha tenido diferentes utilidades, pero parte del Querétaro que no deja de sorprendernos, como dices tú. El Querétaro de ayer que no deja de sorprender. Sí, es que yo me encuentro tratando de hacer una reflexión. Saliendo de esta casa a la derecha, el Museo de Arte, que es el Templo de San Agustín, ¿no? Enfrente, San Francisco. De este lado, Santa Clara. Bueno, estos vivían en una espiritualidad tremenda, ¿no? Para donde se asomaban tenían iglesias. Siempre, por todo lado, la religiosidad del pueblo era la norma, era el sello característico de las familias queretanas, la gran religiosidad. Sí. Todavía teníamos aquellas costumbres heredadas del siglo XIX, del teocentrismo, todo era en torno a Dios, todo era la voluntad de Dios. Y Querétaro durante mucho tiempo evolucionó así. Sí, los últimos datos que tengo, no oficiales, ni puedo decir que sean precisos, pero la religión católica estaba teniendo bajas en su grey porque se están yendo a otras religiones, a otras formas de pensamiento. Sin embargo, me comentaban ahora con esto de los 150 años de la diócesis, que ya nuevamente tienen un repunte y el pueblo queretano se considera que es del 94 al 96 de religión católica. Parte de las tradiciones y de las costumbres están cimentadas en aspectos religiosos. En los pueblos, como La Cañada, como Villa Corregidora, el pueblito, en Tolimán, en la zona del semidesierto, todo gira en torno a la religiosidad. Una vez que la adoptaron, de que la adecuaron a sus costumbres y tradiciones, estos pueblos indígenas han seguido con una gran religiosidad, con una gran fe. No fue nada fácil en algunas partes, como en La Cañada. La rebeldía de los lugareños hizo que se quejaran de ellos porque no los podían convencer. Todavía en fechas recientes hubo intentos de someterlos y de hacer un lado sus costumbres. La primera fue lo del Cucho Montes, cuando el sacerdote en 1887 estrella el busto que el pueblo había puesto de Macedonio el Cucho Montes. El sacerdote fallece después, quién sabe, pero fueron 21 días. Después, en los años 60, el padre González Luque, al ver que 3 de las mujeres iban a danzar, imagínate en los años 60, Luis, 3 mujeres se agregan a la danza, entonces él dice que no es correcto y amenaza con cerrar la iglesia y la cierra, pero las 3 mujeres danzaron. A partir de eso ha habido muchos intentos de cambiarle las costumbres y no lo han tolerado. Claro. No. Lo del Cucho Montes, y para quienes nos tengan la amabilidad de estarnos viendo por primera vez, es la referencia de esta zona, de lo que sería Chucho el Roto, ¿sí? La persona que roba a los ricos para repartir a los pobres. Macedonio el Cucho Montes, una de las personas, un personaje más bien, porque esto no es leyenda. Macedonio estuvo juzgado, hay un expediente de Macedonio el Cucho Montes, y es condenado a morir en el famoso Garrote Vil, estrangulado a través del artificio aquel, frente a la Alameda. Y el pueblo lo vuelve a introducir al templo. Sí, pero no se dan cuenta los sacerdotes porque lo hacen de una forma muy amañada, porque en un cuadro que representa a las ánimas del purgatorio, porque el Cucho debería de estar, si no en el cielo, en el purgatorio, y la gente le rezaba para sacarlo del purgatorio. Cuando pasa el tiempo que este sacerdote de apellido Jaime fallece, el pueblo lleva una pintura al altar, al nicho de las ánimas, y pone la pintura ahí, y el que está en el centro es una representación de Macedonio el Cucho Montes. O sea, que ahí lo tienen. Ahí lo tienen, ahí los acompaña, porque fue una persona que asaltaba a los ricos y ayudó mucho a los pobres. Y sí, lo pescaron el Robin Hood, ¿no? O el Chucho el Roto,
o Macedonio en Cucho Montes. Pero qué tiempos aquellos, Luis, que por esta calle, la calle Real, adelante de Ezequiel Montes, estaba ya una garita, por ahí la garita Celaya, ya era despoblado para aquella parte. Del lado de San Pablo había otra garita, donde se cobraba pues el impuesto, el quinto real, etcétera, a todo el producto que venía. ¿Y cuál es la imagen, Jaime, de tu infancia, del Querétaro que tenía sus límites, pues ya prácticamente fuera del primer cuadro del centro histórico? Ahora cuando venimos bajando de cualquier punto alto de la ciudad y vemos la inmensidad de la mancha urbana. Ya ni digas, Luis, porque comentábamos que cuando estuvimos en el Instituto Queretano, en los paseos nos subíamos al Cerro de Paté y encontrábamos las balas de cañón, los alumnos y mis compañeros se acuerdan de eso. Las rescatábamos, las limpiábamos de tierra y nos las llevábamos al Queretano. Era tan reciente lo del sitio que todavía olía a pólvora. Eso es un muy buen dato, Jaime. Entonces imagínate, cuando yo fui a Jalpan la primera vez, me dijeron, ahí va saliendo Fray Junípero. ¿No te encontraste a Fray Junípero? No, ya soy viejito, pero no tanto. No, sabemos que no. Y además con una memoria privilegiada y con un conocimiento vasto y como siempre dándonos muchísimas cosas que aportar. Jaime, se va acercando ya al final del programa y querías hacer algo, a ver, platicamos. No, yo quiero agradecer a la Academia Capítulo Querétaro la entrega de esta estatuilla que parece ser que se llama Oscar. Aquí la representante es nuestra buena amiga Gaby Montes de Oca. Dani Montes de Oca. Quiero agradecerle la estatuilla. Ya nada más falta el Ariel, pero me dicen que ese es para lavar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Jaime en una plática hacía una broma diciendo que ya merecíamos el Oscar y Daniela, cuando se percató de eso, dijo, yo tengo uno, se lo quiero llevar. Entonces hoy le hicieron entrega aquí a Jaime de su Oscar. Ya tienes el Oscar, mi querido Jaime. Ya lo tenemos, ¿no? Esto lo tenemos que compartir nosotros, ¿no? Sí. ¿Quieres agradecerle a alguien? No, está muy bien así, Jaime. Muchas gracias. Y sí quiero agradecer a alguien, y no a uno, a varios, al equipo de producción, al equipo de producción que ya en el inicio de ¿qué va a ser? ¿Quinto año sí, de este programa? Estamos iniciando el quinto año de este programa y siempre atentos, siempre ayudando, siempre haciendo posible que estas pláticas lleguen a ustedes. Siempre llamándome por teléfono para despertarme, para que esté aquí. Y sí, creo que es un agradecimiento al equipo de producción y bueno, y a todos los que tienen la atención de vernos y de permitir que lleguemos a sus hogares y desde luego a quien hace esto posible, que es la directora Mónica Ramírez. Un saludo a Mónica y muchas gracias, nos veremos pronto.